Bueno, radiografiatas, ¿cómo están? Buenas tardes, qué gusto estar con ustedes otra tarde más. Estamos aquí en este hermoso Andes de la Plaza del Teatro. Querida Carlita, ¿cómo estás? Hola, Chelito, súper feliz. Esta tarde tenemos al fabuloso, al gran Fabián Patiño con nosotros. ¡Bravo! ¡Qué lindo! Gracias, Fabián, por darnos esta entrevista en este hermoso lugar que le recomendamos de paso para que se den una vueltita por aquí en el Andes, que está ubicado en la plena plaza del teatro. Vengan porque el lugar está precioso y ya les vamos a mostrar unas tomitas del lugar que está realmente lindo. Salud, Salud. gente. Y bueno, querido Fabián, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo comienza tu año? Bueno, ya febrero se acaba. El año del dragón. ¿Cómo El comienza año del dragón. Ha empezado bastante bien porque viste que enero dura más o menos unos 85, 86 días. Te voy a subir un poquito nomás de esto. Enero como que dura un año, más o menos. Enero es impresionante de lo largo que es. Si yo cumplo años en enero, entonces es un mes intenso. Y realmente empieza el año en febrero, o sea, fue el año chino casi prácticamente, o sea, empieza el tiempo de verdad. Luego se va comprimiendo, ¿viste? Febrero, marzo, abril, mayo, junio y octubre, noviembre y diciembre duran eso. Claro, Diciembre. Sí, y sobre todo los que hacemos, digamos, proyectos culturales en donde casi siempre todo se resuelve en la segunda mitad del año. El primer año es un traqueteo recién, planificación, consternación, penitencia, y luego ya a partir de mayo y junio por ahí se empieza un poco a mover. Pero sí, empezó bastante bien el año, la verdad. Qué bueno, Capricornio entonces. No, Acuario, de 24 Acuario. de enero. En la era de Acuario, además, Sí, estamos en la era en tu de Acuario. Erua. Claro. Erua. En mi Erwa. Bueno, y cuéntanos, estás lanzando una nueva novela gráfica el 9 de marzo en el Museo de la Ciudad. ¿De Sí. qué se trata esto? Sí, presento mi tercera novela gráfica el 9 de marzo en la capilla del Museo de la Ciudad. La novela se llama El Camarote de Santa Marta y es un policial histórico. Está ambientada en el Quito del siglo XVIII, 1765, y es un policial, es decir, hay una serie de crímenes y misterios que tienen que ser resueltos por un cronista. Y en el contexto de la revuelta de los estancos, que se da el 22 de mayo de 1765, entonces, digamos, es una ciudad bullente, ¿ya? Y si ven mi novela gráfica van a ver que muchas de las páginas se parecen a los momentos caóticos de protesta social que hay acá en Quito en octubre del 2019, junio del 2021, es decir, es ese mismo ambiente acalorado, intenso, donde fuerzas sociales se enfrentan de distintos lados, y en ese caldo caótico social es que sucede la trama principal del Camarote de Santa Marta. El Camarote de Santa Marta fue una cárcel de mujeres que hubo en Quito, que fue fundada en 1595 hasta 1940, es decir, fueron varios siglos de esta cárcel de mujeres, reconocida de la ciudad, y reconocida pero tampoco no muy estudiada. Entonces Oye, Fabián, ahí sucede. ¿Y Quito sigue siendo una cárcel para mujeres? Claro. El mundo. Claro. El mundo, claro, evidentemente. Supongo que hay algunos lugares donde se han aflojado ciertas rejas, se han abierto ciertos espacios, se ha aireado ciertos ambientes digamos, de recogimiento, de claustro, pero es decir, en general, por lo menos cuando lees mi novela, es decir, vas a ver que hay unas similitudes con el siglo XXI, año 2024, es decir, todavía suceden muchas cosas, todavía seguimos siendo una sociedad atávica, es decir, por supuesto machista, curuchupa, etcétera. Lo que sucede en el siglo XVIII, y justamente por eso se da la revuelta de los estancos, son las reformas borbónicas, que son claves para entender lo que somos nosotros ahora, ¿no es cierto? Que es decir, a nivel social hay un pequeño cisma, justo en esa época, por eso se da la revuelta de los estancos, y sobre todo a nivel, digamos, de moralidad, sucede algo que todavía nos domina, que entonces era homologar la enfermedad, el crimen y el pecado. Eran lo mismo y siguen siendo lo mismo. Las tres cosas son iguales, ¿no es cierto? Y a las tres cosas hay que tratarlas con la misma condescendencia, ¿entiendes? O sea, tratarlas de la misma forma. Es decir, antes decíamos que eran producto de la mala vida, de ser llevados por el diablo, etcétera, pero ahora
sigue sucediendo desde otras perspectivas, pero seguimos acusando de lo mismo, todo el rato, en todas partes. Antes nos llevaba el diablo, ahora nos lleva el alcohol, que señores. a la final termina siendo lo mismo, es el mismo personaje. Oye, la novela escrita e ilustrada por ti, Sí, siempre. ¿con colaboración de alguien? No, yo mismo hago el guión, o sea, siempre elaboro antes un guión que es prácticamente un guión cinematográfico, como para un largometraje, y a partir del guión, luego hago el guión técnico, que son los storyboards, y luego ilustro las planchas finales, pero siempre ha sido mi proceso donde yo mismo soy el autor e ilustrador. Bueno, y a Fabián le conocemos desde antes, ¿no? Recuerden bien que él escribía y hacía este cómic maravilloso para el comercio. ¿Por cuántos años lo hiciste? Ana y Milena duró 11 años, entre el 2005 y el 2016. Sí, 11 años prácticamente. 2.800, casi 3.000 tiras diarias. Sí, fue una época interesante. Ya mismo se van a cumplir 20 años de la creación, impresionante. Qué montón de trabajo. ¿Qué opinas de esto, que vayan desapareciendo los diarios, que de repente pase esta mutación? Yo no estoy tan seguro de que hayan desaparecido. Ahorita están, digamos, transformándose en que ya el periódico de papel, es decir, de momento no se le encuentra. Pero yo creo que va a revivir de otras formas. Es decir, por ejemplo, el libro impreso al que tanto le hemos ya dado fecha de caducidad, yo creo que sigue bateándose todavía, sigue manteniendo. Es decir, yo sigo siendo un amante del libro de papel, de la cosa de papel. Es decir, la novela gráfica ahora se consume mucho a nivel digital, pero yo no puedo consumir una novela digital, tengo que tener el libro y las hojas, y creo que con los diarios y los periódicos va a suceder eso. Es decir, luego ya la parte de que el periódico obedece a intereses, eso fue desde el principio, y de todo tipo de intereses, y seguirá sucediendo. De momento ahora supongo que era necesario también eso de que haya este tiempo en donde la prensa escrita desaparece, pero yo creo que va a resurgir de algunas maneras, tiene que reinventarse, de alguna manera se reinventará. Ya no serán los periodicotes de siempre, pero no le voy a poner la cruz de función ya tan marcada. Bueno, y tú has hecho tanto, yo te he visto y te he seguido y te he admirado, has escrito, has dibujado, has cantado, o sea, has estado en la música, has actuado, te falta eso, has actuado. No, sí, he actuado en algunas obras, pero no las suficientes para llamarme actor, aunque realmente tengo formación de actor, y de hecho en mi RUP, lo único que tengo es que soy actor, o sea, solo puedo cobrar de actor, te juro. Sí, porque tengo formación, hice 3 años de Stanislavski en República Dominicana, hice 3 años en el estudio de actores y varios cursos, siempre hacía los cursos de creación de personaje, etcétera, para poder escribir más que actuar realmente. Actuar no es que me vuelve, o sea, está bien, ¿No pero actuamos un poco cuando nos toca todos los días? Sí, seguramente. Yo creo que desde que nos vestimos en algún punto ya comenzamos a ponernos medio un disfraz. Ajá. Sí. Comenzamos a actuar. ¿De dónde nace tu escritura? ¿Por qué? ¿Qué te motiva o qué fue lo que...? A ver, en el tema de la novela gráfica, yo tenía 4 años y recuerdo que asomó un libro en mi casa, en mi familia, un libro que era la biografía de Galileo Galilei en cómic. Yo debía tener 4 años, descubrí eso y fue así como... Claro, entonces empecé a ojearle, no leía porque obviamente tenía 4 años, todavía era analfabeto, y me fascinó la idea de que empezaba a entender cómo se funcionaba la historia a través de una sucesión de imágenes, ¿cierto? Después aprendí a leer y ya leía el texto, porque el cómic es un medio escrito gráfico, entonces... pero eso fue clave para mí. Después, claro, obviamente ya empecé a consumir ingentes cantidades de cómics, primero para niños y después de adolescente ya para más grandes. Entonces, como que fue la plataforma narrativa con la que mejor yo me sentía a gusto, y creo que ahora es con la que me siento más, digamos, capacitado para contar algo que quiero decir, ¿no? Uso otros medios, pero siempre la novela gráfica, digamos, es mi plan A. Oye, pero tú siempre contando, yo me acuerdo en pandemia y en otros espacios en los que has hecho muchas cosas con fotografía, en los que has tratado y has logrado retratar la sociedad, lo que está pasando, ¿no? Me acuerdo
de esas fotos que me tomaste del registro civil, y también estas de fantasmas, y siempre tienes, para mí, eres este artista que dice, a ver, oigan, aquí estamos, estos somos, no se olviden, con esas sonrisas y demás, hay algo atrás. Me gusta que capturas eso. Sí, me gusta mirar alrededor seguramente y encontrar las historias que están sucediendo en mi entorno constantemente y de las que de alguna manera también participo. Como decía Chelo, estamos constantemente actuando, pero a su vez estamos creando constantemente historias, contando narrativa, contando relatos de una u otra forma. O sea, mira ahí 10 minutos y encuentras muchas historias. Encuentras desde seres reales, desde fantasmas, desde gente que actúa, desde trajes, disfraces, vida natural, etcétera. Entonces, y por Dios, o sea, Quito es increíblemente diverso. O sea, desde el juego de las palomas, ¿no? Que yo me he sentado a ver muchas veces este tema de que las palomas en la Plaza del Teatro se ubican siempre en un lugar en donde hay un perro que siempre sale y les espanta. Entonces es como que ellas le motivan a que les espante y él como que sale a espantarles. Entonces es como lindo, la ciudad realmente cuenta de todo. Y Quito es muy condensado porque como somos un pueblo pequeño, una ciudad pequeña, todo sucede muy concentrado, ¿no es cierto? Porque claro, hay ciudades diversas en todas partes, ahora más que nunca, pero son en espacios más amplios. Nosotros somos más densos, más en un solo lugar pasa muchísimo, ¿no? No hay tanto gueto. O sea, vas a ciertos lugares y encuentras más de la cultura de gueto, donde hay digamos, una tasa étnica, etaria más condensada, pero sobre todo en el centro y Carolina, los parques, la Boulevard de la Nación Unida, etcétera, vas a ver, pero una infinidad de convivencias y de espacios que están disputados de muchas maneras que obviamente yo trato de sacarlo provecho desde la fotografía y mi obra gráfica. Oye, ¿y el mundo cultural es un gueto aquí en Quito? No tanto, yo creo que ya esos lugares, esos tópicos, esos lugares comunes ya son más 90s y de inicios de siglo. Creo que ahora ya, o nos pusimos viejos también, o ya estamos grandes, ya no sabemos dónde ir. Ya no somos esos de 30 años que nos enfundamos los guantes de box y salimos a pelear el espacio. Al menos yo ya no hago eso o intento no hacer eso y no voy a esos lugares donde sucede eso, ¿no? O sea, el gueto, o sea, siempre dirás que el sector de las artes escénicas es un espacio concreto, el de las artes plásticas otro, pero ahora todos somos medio multidisciplinarios a la fuerza. Y eso que dices es verdad, porque, por ejemplo, en la música, yo me acuerdo hace muchos años, el tema de, por ejemplo, en un concierto de rock o de heavy metal, no entraba un panquero o un popero, pero ni a balas, le sacaban a monedazos de la concha acústica. La concha acústica era la guerra del ponqueros y metal, es el clásico ejemplo que había antes, digamos. O sea, obviamente sigue habiendo un espíritu de cuerpo, un asunto de gregarismo connatural a la especie humana, está claro. Siempre estar con los tuyos, te ayuda a identificarte y sobre todo respecto de lo que es el otro, siempre. Pero al menos yo creo que yo estoy en una etapa muy positiva, digamos. Veo que hay una diversidad un poquito más tolerante que antes, creo, no sé. Sí, siempre pecaré de ingenuo, eso sí, siempre. Es un lindo pecado. Pero... Sí. Es un bello pecado, la ingenuidad. Sí. Oye, ¿cómo es Fabián Patiño en el amor? ¿Crees en el amor? Ahí fue. ¿No crees en el amor? ¿Vives el amor? La verdad es que yo creo que casi hago prácticamente todo por amor. Sí, es decir, amo lo que hago, o sea, me fascina lo que hago, de verdad, o sea, me encanta poder hacer lo que yo quería hacer cuando era niño. O sea, yo de niño decía quiero hacer cómics y yo ahora ya tengo mediana edad y es lo que hago. Entonces yo me levanto realmente cada mañana enamorado de lo que hago, ¿no es cierto? Y me gusta mucho escribir teatro, me gusta bastante, me gusta mucho el teatro, me gusta darme espacio para eso. Así que ya de por sí es un motor, ¿no es cierto? En general, es decir, el amor significa que entregarse a algo que está un poco más allá y es inaprensible, que no sé,
qué sé yo. Entonces, sí me entrego bastante a eso. Mis historias están muy salpimentadas de amor cuando no son incluso la trama central. Es decir, yo hago realmente el intento cuando empiezo a escribir una obra de teatro, y ahorita que estoy empezando mi cuarta novela gráfica que se llama Cometa Diablo, hago el esfuerzo enorme de que sea una comedia romántica. De verdad, o sea, que sea una comedia romántica con todos los parámetros que hace una comedia romántica, o sea, con todo lo que hay alrededor. Siempre se me va torciendo ahí en el camino, siempre no sé, se mueve por otro lado. Ahí hay unas asperezas que empiezan a aparecer, unas oscuridades, unos hermetismos que ya no puedo evitar, pero, o sea, yo quisiera básicamente que todas mis historias sean una historia de amor entre un chico y una chica, o una chica y una chica, y un chico que se quieren querer. Obviamente tiene que haber conflictos, si no, no hay historia, no hay relato. O sea, siempre tiene que ser un poquito star-crossed lovers, ¿sí? Amantes de estrellas cruzadas, siempre tiene que haber algo que no les impida. Pero eso es básicamente lo que yo quiero siempre, o sea, de verdad. O sea, quiero contar la historia de un chico de una persona con otra persona que quieren estar juntos y que tendrán que, digamos, superar una serie de obstáculos e impedimentos, pero ese es básicamente mi intento. Por eso, además, no es que esté haciendo nada nuevo, o sea, eso incluso mucho antes de Shakespeare. Ya desde... ¿Y en tu estilo gráfico, cuál es tu escuela? O sea, piensas que ya, o sea, en algún punto, claro, si alguien ve algo dibujado por ti, entiende que está dibujado por ti. Sí, creo que sí. Yo hago mucho, o sea, yo bebí mucho del cómic europeo de los 80s. Cuando era adolescente en los 80s yo consumí muchos de los autores europeos de entonces, Enki Bilal, Milo Manara, Moebius, Hugo Pratt y un largo etcétera, es decir, que eran los que yo consumía, son los europeos, porque hay una cierta distancia con los norteamericanos e incluso con algunos latinoamericanos importantes, que sobre todo argentinos, sobre todo. Entonces yo consumí mucho ese tipo de cómic, que es un cómic que ahora ya es un cómic clásico de línea de tinta blanco y negro, etcétera, y yo siempre hice eso y es el que más me siento a gusto. ¿Entendés? No soy exactamente un autor vanguardista o ni siquiera contemporáneo, es decir, mi trazo es bastante, y mis historias son bastante del costumbrismo de los 80, es decir, está ahí, obvio. Mucho detalle, ¿no? Muchísimo detalle, puedes quedarte horas ahí viéndoles. Pero es que el blanco y negro un poco te obliga, ¿no? A que el detalle sea... Exacto, encontrar volumen desde la línea, etcétera. Claro, yo soy, de alguna manera también soy hijo de mi época, entonces aunque yo quiera, no puedo evitar introducir cosas, es decir, apuntes, opiniones respecto de lo que sucede ahora, aunque no quiera, es inevitable, porque además esto es una novela, y cuando es una novela tienes un argumento más complejo, una estructura más enmarañada, subtramas, personajes cuyas psicologías tienen que ser un poco más desarrolladas, etcétera, y eso no lo puedes hacer si no es viviendo el día a día de lo que tienes ahora, ¿no es cierto?, de darle piel a los personajes. Entonces, mi estilo la verdad es que mi estilo es bastante ochentero, incluso en el teatro. Yo quiero que mi estilo sea un teatro bien ochentero, no me sale. Eso sí, yo quiero, pero no me sale, no mismo. Bueno, los 80 fue una época marcada por el detalle, ¿no? Porque la música estaba llena de coros, de voces, de cositas, de sintetizadores, como que se metían mucho a experimentar con muchas cosas y eso pasaba en todo. Sí, bastante. El cine y ya te digo, el cómic. La novela gráfica, digamos, ese formato de novela gráfico es un poquito más explotado en los 90s. Pero el cómic álbum, que es, digamos, el proto novela gráfica, el cómic álbum, que es muy europeo, tenía bastante de eso, que es lo que yo leí bastantísimo, todavía tengo. Oye, y últimamente yo creo que entrevistamos a Luigi, le entrevistamos al viejo napolitano, salud, y ahora a ti. Yo creo que sí que tenemos estos personajes que han marcado el beat de la ciudad. Tú has marcado mucho el beat de la ciudad. ¿Crees que hay ahora como un rompimiento y hay cosas nuevas que van pasando? ¿Crees que Quito sigue igual? ¿Qué pasa con la cultura ahora en Quito? No, claro, el mismo hecho de que hay un cambio de milenio hace que en casi todas las sociedades tiene que haber, digamos, una especie de ruptura,
que obviamente no necesariamente se da en el año 2000, ni siquiera en el primer quinquenio, 2005, creo que nosotros empieza a suceder 2010, un poquito después, pero son los albores del siglo, vivimos los albores del siglo, es decir, solo piense en los años 20 del siglo anterior, que es una de mis décadas favoritas de la vida. Aquí en Ecuador yo creo que no está sucediendo ahora en los 20, pero está empezando a suceder, que suceder en las 30. Y tiene menos que ver con nosotros, digamos, con los que ya vamos madurando. Por decirlo de una Perdón. manera, Salud. Salud, radiografiantes. Los que nos vamos haciendo grandes, ¿ya? Creo que abrimos espacios en algunos lugares. Somos precursores de... Sí, yo de alguna manera en novela gráfica y en el cómic, es decir, la cuantiosa cantidad de seguidores que tengo, son más o menos unos 5 o 6 que hacen cómic en Ecuador, o sea, no seguidores míos, sino sucesores que siguen la estela. Algo habremos hecho, pero yo veo con mucho optimismo lo que están haciendo los pelados y las peladas de 30 y 20 ahora, ¿no? En asuntos plásticos sobre todo, o sea, gráficos, eso sí me parece que ellos eclosionarán en los 30, ya empezaron, pero en los 30 empezarán a eclosionar incluso de forma mucho más interesante. No tengo puta idea qué será lo que sucederá, porque si tuviera idea qué va a suceder, entonces No, le tienes fe al pero futuro. le tengo fe al futuro de esta gente de esta edad, sobre todo mujeres, de hecho, en las artes plásticas, en la ilustración, en el diseño, etcétera, le veo muy interesante lo que están haciendo. Eso hace que sí abrimos un caminito, no sé, es importante, de ¿no? alguna Porque manera. yo siento que sí se le está dando una importancia un poco más grande al tema del arte y la cultura, de alguna manera, o sea, como que se está intentando por lo menos meter en los colegios, meter en las universidades, de alguna manera, como que las nuevas generaciones les importa un poquito más el tema del arte, o sea, como que está Y hay sucesos como por ejemplo la pandemia, ¿no? O sea, que te dicen que pues, si estás encerrado en tu casa y no puedes hacer mucho más que, no sé, relacionarte con un entorno cerrado, ¿qué tienes para hacer? Leer, escuchar música, ver películas, es decir, la importancia de las artes y los hacedores de arte cobra un valor que antes no lo vemos mucho, ¿no? Y asimismo, es decir, frente a colisiones políticas, frente a, digamos, al hermetismo a lo que nos obliga la violencia, la inseguridad en general, es decir, el arte fue siempre y por eso apareció, ¿entiendes? Sigue siendo esa alternativa, es decir, mientras los amigos fuertes, valerosos y empeñosos salían de las cuevas en el Paleolítico a cazar bisontes, a jugarse la vida contra jabalíes salvajes, siempre había un hito más cobardón, más relajón, no quería evitar, que se quedaba pintando eso, la cacería del bisonte se quedaba pintando y además exageraba, pues obviamente, pues, porque el bisonte era 80 veces más grande que los cazadores. Pero era como lo sentías, seguramente, o sea, lo que está implícito ahí es cómo tú veías la realidad de ese momento, o sea, no necesitabas ser tan grande, pero sí te enfrentabas con un animal que te podía matar. Era grande para ti, que era grande en el sí. corazón. Y eso es sumamente importante. Por ejemplo, Oscar Wilde, en un ensayo maravilloso que él tiene, que es La decadencia de la mentira, dice que la existencia humana empieza realmente el rato que se reúnen los cazadores a contar la jornada de cacería de ese día, 15,000 años antes de Cristo, alrededor del fuego, y había uno que le empezaba a poner pimientita a la historia. O sea, no era un bisonte de 1,80 m, no, era uno de 3,50 m, eran 3 bisontes, eran fuertísimos, y empieza a narrar. Empieza a narrar aparentemente una mentira, una exageración. Para ser héroes de los pero hombres. exactamente está creando ese espacio que nos va a refugiar y nos va a dar alternativa al día a día, pues, ¿no? Entonces sí, frente a la sociedad que tenemos ahora, que, Dios mío,
¿Para qué hablar? No entremos en detalle, es decir, eso nos sigue salvando de alguna manera, es decir, los que hacen, no son más importantes que los que hacen zapatos o la señora que hace pan, pero hacen su parte, ¿cierto? Hacen su parte y eso es muy interesante. No sé qué te tiene tan distraída, querida, que te veo. Quería saludar a la Pao, que no me ve, pero bueno. La Carla en cualquier lugar saluda más o menos de 12 personas para arriba, ¿no? Yo con que salude a una persona, pero y además no es un saludo, ¿cómo vas? No. O sea, yo le he visto al Evaristo, que es una estatua, levantarse a saludarle a la Carla. Entonces, pero es completamente, te creo, claro. Ustedes me dicen eso cuando ustedes son los que saludan. Yo les daría alcaldes de la noche, chicos. No, yo no saludo con nadie. Claro que sí. el Fabián Patiño de niño, ¿cómo era? La verdad es que era bastante creativo, es decir, bueno, yo vengo de una familia que es, digamos, no es que teníamos estrecheces, pero tampoco teníamos muchas holguras económicas, ¿no? Entonces, todas esas cosas que yo no podía tener, tenía que inventármelas, ¿no? Por ejemplo, no podía acceder a todas las novelas gráficas, los cómics si yo quería. Entonces tenía que yo medio cazar alguna hueá. Aparte que no llegaban tanto. Bueno, ver Milo Manara a los 8 años es un poquito más jodido. Es un lujo, ¿no? Cuando tienes 8 años más bien te quedas. Y así en general, es decir, quería los juguetes que no podía pagar, pero me los inventaba, al menos hacía de madera, de cartón, de lo que sea. Y eso terminó siendo muy interesante porque me volvió muy recursivo, ¿no? Cuando era niño. Eso obviamente, y eso ya hablamos de la psicología de los artistas, que te echa a perder mucho porque te encierras en ti mismo y te vuelves un poquito asocial, un poco, pero sí te abre la cabeza un poco, digamos, a imaginar posibilidades más allá de la realidad inmediata. Entonces, sí, tuve una infancia en donde estaba inventando, creando, además, o sea, bueno, todo el mundo hacíamos eso, ¿no es cierto? Dibujábamos, pintábamos, cantábamos, actuábamos, o sea, hacíamos, todo lo volvíamos un juego. Entonces eso para mí, ese entorno fue muy importante para mí, es decir, la libertad que tuve en mi casa de hacer todo lo que me salía, digamos, de las entrañas y que me ha servido hasta ahora, ¿cierto? Si quiero hacer una canción, haré una canción, aunque no soy músico, etcétera. Oye, pero bueno, este programa se llama Radiografía y es que queremos escanearte entero y la pregunta es, ¿de qué closet todavía no ha salido Fabián Patiño? Yo estaba seguro, casi seguro, que cuando superaría los 40 saldría del closet habitual, es decir, de la heterosexualidad, pero, o sea, ya pasaron varios años de eso y el hombre más guapo e interesante me sigue pareciendo muchísimo menos atractivo que la mujer menos interesante que hay. Es decir, soy aburridamente heterosexual. Así que, terriblemente heterosexual. Exacto. O sea, no hay manera. Ya. Igual uno nunca sabe. Lo digo eso porque viste la crisis de los 40 en los hombres, hace que terminen, no sé, experimentando. Dejen el traje y lleguen a Río de Janeiro en tanga, ¿entiendes? Es decir, en Arizona, están en Arizona, exacto. Eso no me sucedió a mí, así que del closet que no he salido es del closet místico. Mi presupuesto espiritual es bastante bajo, ¿no? Bastante. Quiero decir que soy muy espiritual, pero quiero decir mi entrega hacia el mundo místico siempre ha sido más bien un poco, he quedado debiendo. No, mística. Ya, pero ¿ha sido cínica tu entrega o ha sido verdadera? Ha sido malditamente cínica como con todo, ¿no? Entonces, de alguna manera, esa parte creo que es la que me toca salir. Es decir, en todo caso, yo soy bastante místico, claro, muy cerebral, de forma muy borgiana, muy a lo Borges. ¿Sí? Me gustan los laberintos, los espejos, las dualidades, las simetrías. Creo en esa magia y en ese valor muy espiritual que en la convivencia de distintos mundos, distintas dimensiones. Y en eso sí he sido muy entregado, ¿no?
pero todavía, digamos, sigo teniendo unas resistencias respecto a esto. Quién sabe, en 5 años o 10 años, en lugar de estar en Contagán, Arizona, en Río de Janeiro, en La Tacunga, estoy en el carnaval de Guaranda. en el carnaval de Guaranda, Contagán, Arizona, y sombrero y poncho. Pero puede que en cambio esté en un monasterio, es decir, alcanzando nirvanas, valhalas y demás Shangri-Las que nos ha entregado la vida. Vete a saber. El mundo del escritor es un mundo súper de sueños, porque es un mundo que de alguna manera como que trasladas una fantasía intentando hacer la realidad. ¿En qué sueñas? Creo que esto contaba recién con alguien, le comentaba antes que yo hace rato que no tenía pesadillas. Pesadillas son bastante nutritivas y no he tenido muy pesadillas. Creativas, Sí, enormemente creativas, porque primero te sacuden la etapa R.E.M., o sea, las recuerdas, ¿ya? O sea, no solo recuerdas el susto, sino recuerdas lo que te atacaba entonces. Pero ya hace rato que no he tenido pesadillas, así que no sé, me estoy portando demasiado bien probablemente. Pero Estoy comiendo sano. Sí, por eso, salud, señores. Cada vez que mencionemos la edad, vamos a ver. Exacto. Ese es el salud de esta tarde. Pero sueño, creo que lo que más constante en mis sueños, y lo cuento en mi primera novela en prosa, no en la novela gráfica, sueño que hay mucha, sueño de alguna manera, lo estoy poniendo en el consciente ahora. Yo tengo unas obras que ahorita estoy exponiendo en Cuenca, que son unas tintas de la ciudad donde convive mucha gente y hay mucha agitación, y es como muchos seres unos encima de otros, ¿ya? Y mis sueños tienen mucho que ver con eso, es decir, con que estoy en una plaza o una casa grande donde hay muchísima gente y hay muchos colores, porque además yo soy daltónico, entonces en mis sueños ahí veo como debe ser aquí, que no veo, o sea, muchos colores que están ahí constantemente, es decir, muchas cromáticas, que son cromáticas no solo desde la parte de la física, sino son cromáticas de la parte del sentimiento, es decir, desde gente feroz hasta gente muy la corriente del sur, ¿viste? Entonces, tengo mucho ese sueño, entonces sueño con bastante diversidad. Me lo acabas de sacar ahora, de extraer del inconsciente ahorita, sueño con mucha diversidad, mucha variedad, como esas tienditas de chécheres que hay alrededor de San Francisco, ¿entiendes? Esas tienditas que me vuelven loco. Llena. Qué hermosas que son. Sí. Increíble, donde te venden desde calzoncillos hasta... Y todo es así, Desde un alfiler hasta un elefante. Exactamente. Oye, y una de tus etapas que yo amo, admiro y me babeo es todas estas mujeres quiteñas, guapísimas, en paños menores, todas en tu casa, todas... ¿Por qué no me invitaron? ¿Qué pasaba ahí? ¿Dónde estaba yo? Cuéntame de eso, ¿qué estabas haciendo? ¿Qué estabas retratando ahí de la ciudad? ¿El fuego de la ciudad, acaso? Una amiga dijo que esa serie que hice, que culminó en la exposición en el CAC, increíble exposición, que estaba haciendo de alguna manera una etnografía de un tipo de mujer, no la mujer, sino un tipo, unas mujeres de inicios de siglo, que significaba una transformación, que es de alguna manera la mujer que se siente cómoda en casa, que anda en calzón y blusa y ya está haciendo su día a día, pero que también simbolizaba, se siente cómoda, digamos, con estar reinventando este país, ¿no? es decir, yo soy esto. Exacto. Yo me voy a vivir como cualquier gallina que fuimos al final del año 99, escapé del país con el feriado bancario. Me fui a otro lugar, viví en Estados Unidos y terminé en Dominicana. Yo recuerdo una frase que me dijo un amigo español, que le habían dicho que las mujeres ecuatorianas eran las más feas del mundo. ¿Ya? Escuchándole a Julio Iglesias, seguramente. No, esto, ¿sabes quién me lo dijo? Sabina. Joaquín Sabina me lo dijo aquí en el 96. Ajá. Y siempre me retumbó eso, ¿no? Y cuando yo estaba viviendo en Dominicana, en el Caribe, imagínate. En Dominicana, entonces, además tenía, no sé,
Estaba muy bien, trabajaba para... Era Bob Marley viviendo dominicana. Exacto, entonces todo era... Entonces me toca volver a Ecuador porque acabé el trabajo allá, qué sé yo. Y cuando vuelvo a Ecuador, había un rato me digo, volveré a esta idea que tenía antes de la mujer ecuatoriana del siglo anterior, pero no, la mujer sí se había transformado, la mujer ecuatoriana. Había, digamos, no voy a usar la palabra empoderado, porque No usamos esa palabra, no. Es un proceso, eso es un proceso mucho más largo, pero digamos, las mujeres caminaban de forma distinta en la calle, las de la sierra sobre todo, ¿no? Caminaban de forma, se relacionaban de forma distinta, te miraban de forma distinta, te trataban de forma distinta, ¿ya? Es decir, hubo una cosa que a mí después de 3 años y medio de ausencia, es decir, me llamó muchísimo la atención. Entonces, por eso hice la tira cómica Ni Milena, que son 2 mujeres independientes, qué sé yo, que quieren hacer su destino más allá de su relación con los hombres o con lo que sea, etcétera. Y a su vez esta serie que se llamaba 3000 leguas de algodón era un poco el retrato de esa mujer un poco más, que se sentía más segura, menos curlijunta, como era lo que llamábamos a las serranas del siglo anterior. Supongo que fue eso y sobre todo porque todos esos retratos eran todas amigas mías cercanas, es decir, de mi universo inmediato, y que yo se sentía muy a gusto de posarme para fotos o para pintura, porque hice retratos también en ese, no desnudo, sino en ese estado, en camiseta y calzón. Cómodo. Sí, cómodo, exacto. En comodidad. Oye, y hoy por hoy, ¿qué te falta hacer? ¿Qué es lo que, yo creo que tú eres un gran historiador, narrador de este Quito? ¿Qué te falta por hacer acá? Por contar, ¿qué te falta hacer aquí? Yo estoy enormemente satisfecho desde ahora, es decir, lo que tengo hasta ahora es, digamos, en buena parte todos los planes que me tracé se han ido cumpliendo, y ahora de hecho no tengo tantos planes para después, justamente porque ya, digamos, la palabra desafío ya no es tan grande para mí. Yo estoy disfrutando mucho lo que hago ahora, estoy medio proyectando un par de novelas gráficas más. Lo que me falta hacer es una comedia romántica en toda la regla, ¿entiendes? O sea, que la gente vaya a ver una obra de teatro mía y en vez de salir con el corazón compungido, con una nube gris que les lleve en la cabeza, quiero que salgan enamorados, o sea, que salgan felices, exacto, que sea así, exacto. Es decir, quisiera llegar a ese punto. Eso es lo que me falta, ¿ves? Que es dificilísimo, es mucho más fácil hacer, te juro, una historia truculenta y que te remueve las entrañas. No sé. ¿Fácil hacer llorar, será? No sé. Pero es decir, porque hacer reír también es fácil, pero digo, hacerte, pues eso, salir feliz, enamorado de la vida, no sé. Es un poco complicado. Oigan, y recordemos, este 9 de marzo en el Museo de la Ciudad a las 11 de la mañana, el grandioso Fabián Patiño con su nueva novela gráfica. Por favor, nadie se puede perder eso porque va a estar genial. Además, nos estaba contando que va a ser un rosero con unos ingredientes mágico-místicos. Sí, acabo de comprar ahí en el convento de las Carmelitas, en la botica alemana, todos los ingredientes. Es decir, va a ser un evento muy interesante. Primero es a las 11 de la mañana, entonces es un evento diurno, es en la capilla del Museo de la Ciudad, además. Es decir, es un ambiente muy especial. Lo que pasa es que la novela buena parte sucede en la capilla del entonces Hospital San Juan de Dios, Hospital de la Misericordia, entonces era el lugar perfecto para hacer la presentación. Van a presentar la Lucía Durán, que es la directora del Museo del Alabado, y la Gabriela Ponce, que es la directora de Fundación Museos. Vamos a estar como radiografía, así que les invitamos a todos a estar con nosotros. Y el Mario Porras y el Francisco Porras, el Mario Porras compuso una suite, un fandango, que se llama El Camarote de Santa Marta, compuesto ad hoc. Entonces van a tocar ahí con chelo y violín. Ajá, un fandango, además, viste que es un fandango, este es un fandango heavy.
Entonces va a ser una mañana, digamos, bastante entretenida, Qué la lindo. del sábado. Tienes un montón de pasiones, pero si eliges la pasión, y hacemos una radiografía de tu pasión, ¿qué encontramos? O sea, mi pasión de hacer o pasión en general. Mi pasión es en la novela gráfica, es decir, Ajá. eso es lo que yo soy. Y si le haces una radiografía a tu novela gráfica, ¿qué encontramos? Mi novela gráfica hay una historia central y una serie de pequeñas historias que suceden alrededor que casi llegan a ser más importantes que la historia central. No, trato yo de que mis novelas gráficas suceda eso, que haya mucha lectura entre líneas, es decir, que lo evidente no esté ahí, no se diga en el camarote de Santa Marta que es un policial, es decir, todas las pistas están ahí, pero no son, es decir, hay nudos que hay que estar muy atento para descubrir, porque si no, no sería policial, sino se acabaría la intriga, que es el motor de la novela gráfica, de la novela policial. Entonces, sí, me gusta, la radiografía de mi pasión es contar historias, aunque suene cliché más horrible del mundo. Me gusta contar historias que encierran otras pequeñas historias que incluso son más microhistorias, o sea, mucho más importante que la historia central, la del eje. ¿Y dónde va a encontrar la gente el camarote de Santa Marta? ¿Dónde puede comprarla? ¿Dónde puede adquirirla? ¿Cómo es? En librerías, seguramente luego después haremos ya el proceso de distribución, entonces estarán en casi todas las librerías de la ciudad prácticamente y del país, ¿no? Menos en esa, que ustedes saben, ahí no. Menos en esas. En esa, no. Gracias, Sí. querido Fabián. Qué gusto conversar contigo. Sí. Gracias a ustedes. Ha sido un placer Sí, tenerte sí. en el programa y enterarnos un poco más de lo que está pasando en tu vida. Así que, No, buena fue onda. un gran momento, es decir, el lugar está buenísimo y nos hemos divertido. Bueno, y Lo máximo. recordarles a todos de Andes Brewing, gracias por este espacio, gracias por las cervezas. Hoy Vengan, tienen un vengan. super concierto, a las 7 tienen todo el tiempo cosas, vengan al centro, consumamos cerveza nacional, historias nacionales y grandes artistas. Gracias, gente, por estar con nosotros en otro episodio más de esta radiografía. Así que nos volveremos a ver en cualquier momento con otro súper invitado. Así que gracias a todos, nos vemos, bye. Chao.